Bienvenidos al segundo video o segunda clase de Análisis 1. En esta clase vamos a estudiar el concepto de límite. Pero para poder entender bien claramente el concepto de límite, primero tenemos que entender qué es un entorno, ¿sí? Vamos a estudiar el concepto de entorno para poder definir límite. Entonces, básicamente, un entorno es un intervalo abierto centrado en un punto x0, ¿sí? Eso se denomina entorno. Ahora, se denomina entorno reducido, ¿sí? Como el de la figura que se muestra a continuación, a un entorno donde le quitamos el punto x0. ¿Sí? Básicamente un entorno reducido es un intervalo abierto centrado en x0, ¿sí? Que no contiene al punto x0. En definitiva, como dijimos antes, un intervalo abierto centrado en x0 que no contiene justamente al punto x0. Entonces, básicamente, observemos la siguiente figura. Veamos que tenemos un punto x0 que estamos considerando, ¿sí? Es el punto x0 que está marcado aquí, dibujado en rojo, ¿sí? Y este punto x0, ¿sí? Tiene una altura determinada dada por la función que es f de x0. Entonces, estamos interesados en saber qué pasa cuando nosotros nos acercamos o por izquierda o por derecha a nuestro valor de x del punto x0. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos saber? En la medida que nos acercamos por izquierda o por derecha, ¿qué pasa con los valores de la función? Queremos ver si se acercan o no se acercan a algún valor. En este caso parece bastante claro que para esta función, cuando nosotros nos acercamos por izquierda o por derecha, ¿sí? Al valor de x0, la función se acerca a f de x0. Pero este no sería el caso general para todos los valores. Entonces, vamos a explorar una definición más o menos formal de límite y luego consideremos algunos casos donde esta situación se ve cambiada o variada. Bueno, entonces definiremos formalmente el límite para poder utilizar esta definición a lo largo del curso. Entonces vamos a decir lo siguiente: sea f de x, ¿sí? Una función definida en un entorno de x0, ¿sí? Como la que hemos dibujado antes, ¿verdad? Entonces se dice que el límite, ¿sí? De f de x, ¿sí? El límite de f de x cuando x tiende a x0 es el número L y se escribe así, fíjense, se escribe así: límite cuando x tiende a x0 de f de x igual a L, si f de x puede aproximarse arbitrariamente al número L. Esto significa que f de x puede tomar valores cercanos a L, ¿sí? Tanto como se quiera, cuando x toma valores cercanos a x0, pero con x distinto de x0. O sea, cuando yo me acerco al valor x0 tanto como quiera, ¿a qué valores se acerca f de x? ¿Se acerca o no se acerca a un número L? Bueno, esto es la definición de límite. Bueno, pero tengamos en cuenta algo importante, ¿sí? Vamos a decir que es una nota importante. Cuando se pide calcular el límite cuando x tiende a x0 de f de x, interesa lo que pasa en el entorno abierto, bien cerquita del punto x0, pero no exactamente en el punto x0. Bueno, entonces ahora vamos a definir los límites laterales, que se conoce por límite lateral. Entonces, consideremos una función f de x, ¿sí? Definida en un intervalo abierto a x0. Se dice que el límite por izquierda de f de x cuando x tiende a x0 es L1 y se escribe así, miren chicos, ¿ven? Límite cuando x tiende a x0 por izquierda es con un menos acá arriba, después como superíndice del x0, de f de x igual a L1, ¿sí? ¿Cuándo qué? Cuando f de x puede acercarse arbitrariamente al valor L1 si x toma valores cercanos a x0, pero con x menor a x0. ¿Está bien? Ese sería el límite por izquierda. Ahora consideremos, ¿sí? Lo siguiente: sea f de x definida en un entorno abierto, ¿sí? x0b, se dice que el límite ahora por derecha de f de x cuando x tiende a x0 es el número L2 y se escribe así, miren, límite cuando x tiende a x0 por derecha, ahora el subíndice es positivo, de f de x igual a L2 cuando f de x puede aproximarse arbitrariamente a L2 si x se acerca a x0, pero esta vez siendo x mayor que x0.
¿Se dan cuenta? Acabamos de definir el límite por izquierda y por derecha. Bueno, ahora vamos a ver un teorema que nos va a permitir juntar el límite por izquierda y por derecha. Bueno, luego que discutimos las definiciones de límite y de límites laterales, y antes de ver un teorema, vamos a ver concretamente algunos ejemplos para entender cuándo existe el límite y bueno, después cuándo no existe el límite y las distintas maneras en las que estas situaciones se pueden dar. Entonces consideremos primero una función muy simple. Arranquemos por el ejemplo que aquí les señalo, donde tenemos una recta, ¿verdad? La gráfica de una función lineal. Entonces consideremos, ¿sí?, qué es lo que sucede en el punto 3. Si yo miro lo que sucede en el punto 3, cuando me acerco a los valores de x por izquierda, perdón, por derecha, quiere decir por los valores por encima de 3, ¿sí?, veo que la función tiende a un valor determinado, en este caso tiende a 1. Y sucede lo mismo cuando yo me acerco por izquierda, o sea, por los valores menores que 3, ¿sí?, la función también tiende al valor 1. Bueno, ahora por ejemplo, si consideramos esta otra función, ¿sí?, esta es la gráfica de una función cuadrática, si yo me acerco, en este caso, por izquierda, ¿sí?, al número 1, acá no está dibujado, aquí se los marco, al número 1 en los x, siempre estamos mirando qué es lo que sucede en los x y cuál es el comportamiento de la función, o sea, el comportamiento de y para un dado x. Si yo me acerco a 1 por izquierda, la función tiende a un valor. En este caso vemos que tiende a 2, 3, a 4. ¿Perfecto? Y si yo me acerco, ¿sí?, a la función por derecha, también tiende a 4. O sea que la función en el punto vale 4 y por derecha y por izquierda me acerco y también vale 4. Acá la función, ¿sí?, en el punto 3 valía 1, me acerco por izquierda y por derecha y el valor de la función para izquierda y para derecha vale lo mismo que la función en el punto, o sea 1. Ahora consideremos esta situación, donde si nosotros miramos el valor de la función en el punto, ¿sí?, por ejemplo aquí el valor de la función en 2, ¿sí?, vemos que es 0, o sea la altura de 2 para este punto es 0. Pero si yo me acerco, ¿sí?, por los mayores que 2, o sea me acerco por derecha, ¿sí?, por 2,1, 2,2, por los más grandes que 2, veo que la función tiende, ¿sí?, a otro valor distinto que 0, a otro valor que no es el de la función en el punto. En este caso vemos que la función tiende a 2. Y si yo me acerco, en este caso, por izquierda, por los menores que 2, o sea, por 1,99 y todos los que se acerquen mucho, mucho, mucho a 2, voy a ver que la función también tiende a 2. Entonces, por izquierda y por derecha, la función tiende a 2. En este caso, el límite de la función vale 2, pero la función en el punto vale 0. Esta es una situación similar. Si yo me acerco, en este caso, por los mayores que 1, ¿sí?, la función en el punto vale 2. Pero si yo me acerco a los mayores que 1, vemos que la función tiende en este caso a 4, ¿sí? Pero y si yo me acerco por izquierda, pasa lo mismo. Por los menores que 1, veo que la función, bueno, por supuesto en el punto vale 2, pero si yo me acerco por los menores que 1, veo que la función en el punto también vale 4, ¿sí? En este caso tenemos 4 ejemplos donde el límite sí existe, ¿sí? En algunos casos el límite coincide con el valor de la función en el punto, como estos de acá arriba, y en otros casos el valor de la función, ¿sí?, o sea, no coincide con el valor del límite, ¿sí? Pero en estos 4 casos que les completé acá, que les mostré, existen todos el límite. Ahora consideremos estos otros casos. Vamos a analizar primero el que está más a la izquierda. Entonces yo me acerco, ¿sí?, en este caso al número 2, ¿sí?, por los menores que 2 o por los mayores que 2, ¿sí?, me acerco y me voy a encontrar cosas distintas. O sea, por ejemplo, si yo me acerco a los menores que 2, me acerco al valor 2, voy a ver que la función tiende, bueno, a esta recta constante, tiende a menos 1. Pero si yo me acerco por derecha, por los mayores que 2, veo que la función en 2 tiende a 1. O sea que por izquierda y por derecha tiende a cosas distintas. Bueno, cuando pasa esta situación que por izquierda y por derecha tiende a cosas distintas, decimos que el límite no existe porque no existen los límites, porque no coinciden los límites laterales. Bueno, en este caso además la función en 2 no está definida, tiene un agujero. Ahora fíjense el segundo ejemplo, el del medio. Si yo me acerco en este caso al punto 1, ¿sí?, por el lado izquierdo, o sea, por los menores que 1, veo que la función se acerca, ¿sí?, a 4,5 pareciera que va, ¿no? O sea, perdón, a 3,5 o a 4, acá, a 4. Ahí. Se ve que va a 4. Pero si yo me acerco por los mayores que 1, ¿sí?, veo que la función tiende a 1.
O sea que por izquierda y por derecha la función se acerca a valores distintos y además, en este caso es peor todavía porque la función en el punto vale otra cosa completamente distinta, que no es ni a lo que se acerca por izquierda ni a lo que se acerca por derecha. En este caso el límite tampoco existe, ¿sí? Vamos a ver el tercer caso. Yo me acerco, en este caso, al punto 5 por los menores que 5 y veo que la función se me va a menos infinito, o sea, decrece rapidísimo. En cambio, si yo me acerco por los mayores, ¿sí?, que 5, o sea, por 5,1 o los que se acerquen a 5, pero por los más grandes, veo que la función se me va a más infinito, o sea, crece abruptamente. En ninguno de estos casos existe el límite. Aquí no existe el límite, ¿sí? Ni aquí, que habíamos considerado, ni aquí, ni aquí. ¿Sí? Entonces ahora más o menos están en la situación de entender cuándo existe el límite y cuándo no existe el límite. Podemos sumarle el teorema que nos estaba faltando. Ahora que vimos el ejemplo, entonces enunciemos el teorema. Si los límites laterales, ¿sí?, límite cuando x tiende a x0 por izquierda de f de x y límite cuando x tiende a x0 por derecha de f de x, existen y son iguales al número L, entonces decimos que el límite cuando x tiende a x0 existe y que su valor es L. Por otro lado, si el límite cuando x tiende a x0 de f de x existe y su valor es L, ¿sí?, como dice aquí, entonces los límites laterales existen y son iguales al número L. ¿Está bien? Bueno, entonces veamos un corolario del teorema, en realidad dos corolarios del teorema. Si los límites laterales existen, ¿sí?, límite cuando x tiende a x0 por izquierda y límite cuando x tiende a x0 por derecha de la función existen y son distintos, entonces el límite no existe. O sea que si los límites laterales no coinciden, el límite no existe. Por otro lado, si alguno de los límites laterales o ambos límites no existen, entonces el límite tampoco existe. ¿Sí? Bueno, esto nos permite ver rápidamente, observando el comportamiento del gráfico de una función, cuándo el límite existe o no, como lo hemos hecho antes. ¿Sí? Este es el teorema y el corolario. Entonces, ahora consideremos algunas propiedades del límite, ya para cerrar este video, y entonces veamos algunas propiedades útiles. Entonces vamos a suponer que el límite cuando x tiende a a de f de x es igual a, consideremos que tenemos una función f de x, y otra función g de x, tal que el límite cuando x tiende a b de g de x es b. Entonces, las siguientes propiedades se cumplen. Límite cuando x tiende a de k por f de x es igual a k por a. ¿Sí? Por otro lado, límite cuando x tiende a de f de x más menos g de x es igual a más menos b. O sea que si los límites existen, la suma del límite es el límite, es la suma de las funciones y cálculo del límite es lo mismo que tener la suma de los límites. Por otro lado, si el límite existe, lo mismo vale para el producto. Si yo calculo el límite del producto de funciones, eso es lo mismo que el producto de los límites. Y finalmente, si b, el límite es distinto de 0, sí, el cociente de las funciones y calcularle el límite equivale a ser el cociente de los límites. Todas estas propiedades son muy útiles a la hora de hacer todos los cálculos de límite que tienen en la práctica. Bueno, espero que hayan disfrutado del video. En el próximo vamos a ver la segunda parte del límite, donde vamos a estudiar, por ejemplo, el teorema del sándwich o teorema del encaje y otras propiedades súper útiles. Gracias.